¿Por qué estáis mal, Connie? ¿Qué te pasó? Em, ¿Se me escucha, cierto? Sí, Amanecí con dolor de guata. chútale. No, y estoy vomitando todo el rato. Pucha, Connie. Tienes que tomar agüitas de hierba. Eso sirve para la guatita. Sí, he tomado y todos los votos. Manzanilla, harta manzanilla nomás. Pero comiste algo que te cayó mal. No sé, profe, solo amanecí así y en la mañana así, súper temprano, como a las 6 de la mañana me puse a vomitar. Pucha, qué lata, qué lata, qué lata. Pucha, trata de tomar puras cositas livianas, pues. Tienes que tomar harta manzanilla, menta también. Y tratar de no comer cosas pesadas. Puros fideos blancos, con arroz blanco también. Y calditos de pollo. Eso sirve harto para la guatita. Ya. ¿Están viendo la pantalla, cierto? Sí se ve. Sí, profe. Vamos a compartirla. Vamos a presentarla. Ya. Entonces, ¿se acuerdan que quedamos en esta diapo, parece? Si es que no me equivoco, vamos a ponerlo en azul. Donde lo que teníamos que hacer era reemplazar los valores de P y Q, ¿cierto? En esta ecuación. Entonces teníamos 2 tercios al cubo, que 2 tercios al cubo es 8 partido en 27. Tenemos 1 tercio al cubo, que esto es 1 partido en 27. Tenemos aquí al cuadrado, 2 tercios al cuadrado. Esto es 4 novenos, ¿cierto? Y tenemos 1 tercio al cuadrado. Y esto es 1 noveno. ¿Ya? Entonces reemplazamos los valores en la ecuación. Entonces tenemos 2 tercios al cuadrado, que es 8 partido en 27, más 1 tercio al cuadrado, que es 1 partido en 27, menos lo que está en el paréntesis, que es p al cuadrado, que sería 2 tercios al cuadrado, que es 4 novenos, por q, que es 1 tercio, más 1 tercio al cuadrado, que es 1 noveno, por 2 tercios. Entonces aquí multiplicamos esto, 3 por 9, 27, ¿cierto? Y 4 por 1, 4, más 3 por 9, 27, y 2 por 1, 2. Resolvemos esto del paréntesis, 2 más 4 son 6, 6 partido en 27. Esto queda negativo con el signo menos que está aquí. 1 partido en 27 y 8 partido en 27. Como son todos el mismo denominador, se mantiene, ¿cierto? Y sumamos y restamos lo que está arriba en los numeradores. Entonces va a ser 8 más 1, 9, menos 6 son 3. Y 3 partido 27, esto lo podemos simplificar por 3. Vamos a poner aquí el resultado. Vamos a poner en otro color. Entonces 3 partido 27 es 1 noveno. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos piden? El valor numérico. Entonces 1 noveno. Sería la B. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algún paso que no hayan entendido?
¿Se me escucha? Sí se escucha. Sí, Se te profe. escucha. Ah, ya. Ya, bueno, qué bueno que hayan entendido. Vamos a seguir. Voy a limpiar aquí. Siguiente. Ya, entonces seguimos. Ah, ya habíamos visto eso. Habíamos quedado en esto, po. Lo que era el redondeo y el truncamiento. Ya. No me avisaron que habíamos pasado eso. Ya. Tenemos entonces lo que es redondeo y lo que es truncamiento. Truncar, o sea, redondear es redondear según lo que nos digan, ¿ya? Si tenemos que el número es menor a 5, se redondea al valor que está, ¿ya? Y si es mayor a 5, se le suma uno al valor que está. ¿Cómo se entiende esto? Redondear a la décima quiere decir que tenemos 3,8654 y la décima es esta, ¿ya? Décima, centésima, A 3,8. décima y es. Pero nos dice redondear a la décima, ¿cierto? Entonces al redondear a la décima, yo voy a tener que redondear a acá, ¿cierto? Si se dan cuenta, el número que sigue es un 6. Este es mayor que 5, por lo tanto se le suma uno al 8, ¿ya? Entonces redondear a la décima va a ser 3,9. ¿Ya? ¿Se entendió ahí? Sí. Sí, profe. Ya. Aquí, truncar a la centésima. Recuerden, décima, centésima, milésima y ahí siguen los múltiplos de 10. ¿Ya? Entonces, truncar a la centésima es truncar acá y es cortar solamente. Entonces vamos a tener 5,48. ¿Ya? Eso quiere decir que acá se supone que hay ceros, pues uno los considera como que hubiesen ceros después del 8. ¿Ya? Redondear a la centésima, lo mismo, pues aquí está la centésima. Si se dan cuenta, es un 1, es menor que 5, por lo tanto se mantiene el mismo número. Y al truncar a la milésima, esto se va a repetir, ¿cierto? Va a ser 16,5656. Y así seguidamente, y vamos a truncar acá. Ahí, ¿cierto? Entonces va a ser 16,565. Y aquí van a ir puros ceros. ¿Ya? Esa es una parte del redondeo y el truncamiento. Bueno, aquí van a ver unos ejercicios. Yo creo que les voy a dar unos 3 minutitos, porque no es tan difícil. Ya, les voy a dar 3 minutitos para que los hagan, para que se familiaricen con ellos. Y seguimos con la clase. 3 minutitos. Entonces, bien, bien, Belén. Bien, Martín. Vamos bien, vamos bien.
570 a la milésima. Ahí sí. La 8. La decena, pues. Tenéis que el 8 es la unidad, el 2 es la decena y el 5 es la centena. Entonces se aplica lo mismo. Pues tenemos 528 para que forme mis números. 528 y al truncar a la decena vamos a tener que es 520. Profe, Se pegó. oh, ¿Ya? Porque recuerdo. ¿Me escuchan? sí, ahora sí. Se había pegado. Sí. Profe, una pregunta. Sí, pregunta nomás. ¿Siempre al truncar se termina con un 0? Sí, siempre se termina con ceros. O sea, si es que es necesario. Pues, en este caso, como son unidades, se tiene que poner cero. Cuando son decimales, por ejemplo, si este se tuviese que truncar, no es necesario poner los ceros, porque se entiende que después de un número, si es que no se toman, son ceros. Ah, ya, ok. ¿Ya? La 2 queda como 160. No, no queda como 160. Tienes que ver si es que se le suma 1 o no al 7. Recuerda, si este es mayor que 5, se le suma 1 al número a la izquierda. Por lo tanto, aquí me quedaría 158. Ese sería el redondeo. Eh, 0, 1. ¿Cuál es 0, 1? 1, 3. No entiendo esos resultados, ¿eh? Ya, sí. El 1, 3, el 9, Martín. Y 0,1, el 9. No, a mí me da 1,3 igual que a Martín. Porque mira, tenemos que sumar esto, ¿cierto? Entonces 0,75 más 0,5. Vamos a tener aquí un 5, aquí podemos llenar con ceros. 5, 7 más 5 son 12, 1, 1,25. Entonces redondeamos a la décima y se redondea aquí. ¿Este es mayor o igual que 5? Sí, por lo tanto se le suma 1 al de la izquierda y nos quedaría 1,3. Hay que ver bien las comitas. Por eso yo cuando sumo decimales, lo mejor es ponerlos en orden, así hacia abajo. ¿Ya? Siempre los pongo así hacia abajo porque se entiende bien dónde está situado el número después de la coma. ¿Ya? Entonces ahí solamente si es que no hay más números se rellena con cero. Y ahí es más fácil sumar. Ya voy a rellenar estos que están todavía vacíos. Entonces al truncar a la décima el número me está diciendo que tengo que truncar acá.
Entonces esto va a ser menos 0,5, ¿cierto? Aquí ya sabemos que es 158, al redondear a la milésima, o sea, acá, resulta 570,326, ¿cierto? Aquí sabemos que es 520, este es 1,3, y acá el resultado de P por Q truncado a la centésima. Entonces hay que multiplicar estos dos. Entonces tenemos 0,15 por 0,3. 3 por 5, 15. 1. 3 por 1, 3 más 1, 4. Y 3 por 0, 0. Y aquí es 0 por 5, 0 por 1 y 0 por 0. Sumamos, nos da 5, 4, 0, 0. ¿Cuántos números tenemos después de la coma? 1, 2, 3. Entonces, 3. Entonces el resultado es 0,045 y esto lo truncamos a la centésima. O sea, 0,04. ¿Tengo preguntas? Ah, ya me tiraron todos los resultados. Ya. No, pues ahí en la 10 estáis mal, Esteban. Es truncarlo. Tenéis que agregarle 0 solamente. Entonces 0,04 nomás. Y este último tenemos que es 2,7, ¿cierto? Dividido en 0,6. ¿Ya? Yo cuando divido los decimales prefiero pasarlo al tiro a fracción. Entonces tenemos 27 partido en 10. Y esto dividido en 6 partido en 10, que es lo mismo que 0,6. Entonces aquí simplifico al tiro estos 10. El 27 y el 6 son múltiplos de 3, por lo tanto, 3 por cuánto me da 27, 9. Y 3 por cuánto me da 6, 2. Entonces el resultado sería 9 medios y el 9 partido a la mitad me da 4,5. Eso sería el resultado de la división. Y al redondearlo a la unidad, o sea que lo estoy redondeando acá, ¿cierto? ¿Es mayor o igual que 5? Sí. Por lo tanto, el número va a ser 5. ¿Ya? Recuerden, si es mayor o igual a 5, se le suma 1 al de la izquierda. ¿Ya? No puedo creer por qué milésima va de derecha a izquierda. Ah, pero es que tú tenés que ver cuando son centenas o unidades o decimal o decenas, son después de la coma hacia la derecha. ¿Ya? Cuando estoy en un número natural, ¿cierto? Tenemos, no sé, pues 453, tenemos 453. Esta es la unidad, esta es la decena y esta es la centena. Pero si tenemos un decimal que es 453,037, por ejemplo, este pasa a ser decimal, ¿ya? Este, se me olvidó la palabra, centesimal y este milesimal, o milésima, centésima o décima, ¿ya? Eso es porque está dividido en 10 partes, en 100 partes, en 1000 partes, ¿ya? Entonces me está diciendo que tengo 3 centésimas para llegar a un entero siguiente, ¿ya? Entonces estas son unidades, decenas, centenas, décimas, centésimas, milésimas, ¿ya? ¿Se entendió ahora o no? ¿O se lo explico de nuevo? ¿Alguien que no haya entendido? Sí, profe, ¿qué? ¿Lo explico de nuevo o se entendió todo? Profe, a mí me cuesta entender dónde, cuando dice truncar, hacia qué lado tengo que considerar el truncamiento. No, truncar siempre, cuando uno redondea o trunca o todo esto, siempre se hace como del número anterior. Por ejemplo, si aquí queremos truncar a la décima, va a ser acá, ¿ya? Entonces aquí quiero cortar. Esta es mi décima.
Entonces, todo esto los considero 0. ¿Se entiende? Si quiero redondear, lo voy a hacer con otro color. Si quiero redondear, por ejemplo, a la centésima, es después es como antes de la milésima, ¿cierto? O donde está la centésima, y tengo que ver, ¿este es mayor o igual que 5? Sí. Entonces estoy redondeando, y si es mayor o igual a 5, le sumo 1 al de la izquierda, pues, al número anterior. Entonces aquí sería 0,4. ¿Se entiende ahí? O Como sea, que igual enredado. ¿se entiende o no? ¿O todavía se confunden un poquitito? Ahora entendí un poquito mejor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo redondeara la centésima, va a ser 453, y le tengo que sumar un 1 al 3, porque es mayor o igual que 5 el que viene después del 3. Entonces aquí va a ser 0,4. ¿Ya? Si yo tuviese ¿cómo se llama? Redondear a la décima, este azulito, si se dan cuenta, el número que le sigue es un 3. Es menor que 5, por lo tanto me va a quedar 453,0. ¿Cierto? Porque no me va a sumar ninguno porque es menor o igual a 5. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que considerar el número que viene después nomás de lo que nos piden. Pues si es décima, tenemos que ver el 3. Si es centésima, tenemos que ver el 7. Si nos dijeran milésima, tenemos que ver el número que viene después de la milésima, pues, o sea, después del 7. En caso aquí fuera un 5, por ejemplo. ¿Ya? Y los truncamientos es solamente ver el número. Por ejemplo, si me dicen truncar a la unidad, veo mi unidad, y aquí estos los considero todos 0. ¿Ya? Entonces, no es necesario considerar el decimal. Digo, ya vamos a considerar la parte entera nomás, que es 453. Ese va a ser mi número. ¿Ya? Si nos dicen truncar a la decena, va a ser, ¿para qué voy a considerar ese 3? Ese valor de 3 es muy ínfimo, no es necesario con los datos que necesito, entonces lo vamos a tomar como 450. Y así, para eso son los truncamientos y los redondeos. ¿Ya? Profesor, ¿podría explicar de nuevo el ejercicio 4? Es que como lo escribió muy abajo no se vio el ¿Cuál resultado. ejercicio 4? El anterior, el último anterior. El de ¿Este? diapositiva. No, el otro. Tiene que retroceder una diapositiva. ¿Cuál? Está en la diapositiva anterior, el Este. C4. Sí. Ese. Ya. Miren, aquí dice truncar a la milésima. Si se dan cuenta, este es un número que es periódico. O sea, el 56 se va a repetir todo el rato. Entonces vamos a tener 16, 56, 56, 56 y así hasta el infinito. ¿Ya? Nos dicen truncar a la milésima. ¿Ya? Si yo trunco a la milésima, pesco acá, en la milésima, a cambiar el color para que no se confundan. Pesco acá en la milésima, y todo esto los tiro a 0. ¿Ya? Entonces el valor nuevo va a ser 16,565. ¿Ya? Profe, pero no es que usted había dicho que era antes del número, o sea, por ejemplo, sería el 5, sería antes del 5, No. Cuando estoy o eso truncando, es, o eso es cuando, solamente para redondear. cuando estoy truncando, pesco donde me dicen, en este caso la milésima, pesco la milésima y corto todo esto, no los pesco, los vuelvo 0. ¿Ya? Cuando vaya a redondear, tengo que considerar, por ejemplo, si aquí me dicen redondear a la centésima, tengo que ver aquí en la centésima, y que el siguiente número, si es mayor o igual que 5 o menor o igual que 5, veo el cambio. Como el 1 es menor que 5, no pasa nada, ya no cambia el 7, se mantiene, entonces va a ser 457. ¿Ya? Pero, por Ah, ya, ejemplo, entonces se si di- supone que cuando te piden, por ejemplo, la centésima, siempre uno debe cortarlo después de ese número que te piden. no, pues cuando dice la centésima, corto aquí en la centésima, pero, o sea, en el redondeo, si me dicen a la centésima, corto aquí en la centésima, veo que si el siguiente número es mayor que 5, le sumo 1, ¿ya? Al número anterior. Entonces vamos a tener aquí
5, 4 y como es mayor que 5 el 7, se le suma 1 al 8 y va a ser 9. ¿Se entiende ahí? ¿O todavía Algo. no? Pero es que yo me confundo aún en la unidad, décima, centésima y que después vengan las milésimas. Ahí como que yo me pierdo. No, pero mira, lo que está diciendo eso es que, por ejemplo, este número, si te das cuenta, tiene 1, 2, 3, 4 números después del decimal. ¿Ya? Eso quiere decir que el número entero, 3, 8, 6, 5, 4, lo estoy dividiendo por 1, 2, 3, 4. Por esa cantidad, es una potencia de 10. Todos estos números que vienen después de la coma está diciendo que está dividiendo por 10. Por ejemplo, si tengo 3,8, esto es lo mismo que 38 dividido en 10, ¿cierto? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, al dividirlo por 10 te está diciendo que es una décima, ¿ya? Porque este valor es el que está dentro de la décima, ¿ya? Si yo estoy dividiendo 3,88 en 100, voy a tener el valor de 3,88, ¿ya? Entonces está diciendo que aquí voy a tener valores a la centésima, porque estoy dividiendo por 100, ¿ya? Y si tengo después 388, y eso lo divido por 1000, me está diciendo que voy a tener 3,88 y 8. Y me está diciendo que lo estoy dividiendo por 1000, ¿ya? Entonces, si yo tengo 3 números después de la coma, estoy dividiendo por 1000. Si tengo 2 números después de la coma, estoy dividiendo por 100. Y si tengo un número después de la coma, estoy dividiendo por 10, ¿ya? Entonces, por eso quiere decir décima, centésima y milésima, ¿ya? Que lo estoy dividiendo por 10, por 100 o por 1000. ¿Se entiende ahí? ¿O todavía no está claro? Sí, igual mucho mejor. Ya. Entonces, cuando tenemos décimas, centésimas y milésimas, es porque tenemos un número con decimales, ¿ya? Cuando ya nos piden unidades, decenas, centenas, esos ya son números enteros. O sea, como les decía antes, tenía 4, 3, 4, 8, ese es mi valor. Aquí tenemos unidades, decenas, centenas. Si este número tuviese parte decimal, aquí tenemos la parte decimal, o décima, centésima, milésima, ¿ya? Ya, bro. Gracias. De nada. Ya, pero tampoco es tanto lo de la aproximación, o sea, ni de lo, ¿cómo se llama? Se olvidó la palabra. El redondeo y el truncamiento no entra tanto, ¿ya? Era como para que manejaran un poco el concepto de... Recuerden que el truncamiento, donde nos dicen, se corta y todo se vuelve en cero para la derecha, y la aproximación, o sea, el redondeo es considerar dónde nos piden redondear y ver si es que el número siguiente es mayor o igual que 5 o menor que 5. Si es mayor o igual que 5, se le suma 1 al valor anterior. Profe, ¿Ya? ¿Sí? ¿sabe que yo en la 11 me confundí, pero no en el redondeo, sino en cómo se dividían los decimales? Ah, ¿cómo se dividían? Ya, mira. Dividir así como 2,7 dividido 6,6, igual es como más enredado. ¿Ya? Entonces yo lo que hago siempre los paso a fracciones. Entonces tengo 2,7. Si se dan cuenta, aquí tenemos un valor después de la coma, ¿cierto? Entonces me está diciendo que estoy dividiendo por 10. ¿Qué valor? 27. 27 dividido en 10. ¿Cierto? Porque eso, si yo divido 27 dividido en 10, me va a dar 2,7.
¿ya? Y eso lo estoy dividiendo por 0,6. Y ese 0,6 es lo mismo que el 10, o sea, el 6 lo estoy dividiendo en 10. ¿Se entiende ahí lo que dice? Sí, profe. Ya. Entonces aquí yo puedo dividir al tiro este con este y el 27 con el 6. Como el 27 y el 6 son múltiplos de 3, divido por 3. ¿3 por cuánto me da 27? 9. ¿Y 3 por cuánto me da 6? 2. Entonces aquí el resultado va a ser 9 partido en 2. Y 9 partido en 2 da 4,5. ¿Ya? Y al pedirme redondearlo a la unidad, estoy diciendo que aquí corto en la unidad, veo si es mayor o igual que 5 para sumarle 1, y como es mayor o igual que 5, se le suma 1. Por lo tanto, al 4 le vamos a sumar 1 y nos va a quedar 5. Ah, ya, profe, ahora sí entendí. Gracias. De nada. Ya, sigamos. Ya, las aproximaciones es como lo mismo que los redondeos y todo, ¿ya? Hay aproximaciones por exceso, por defecto y también hay errores, ¿ya? Entonces nos dice aquí, dice, al aproximar un número con una cantidad determinada de cifras, el resultado puede ser menor o mayor que el número original. Si la aproximación es mayor al número original, la aproximación es por exceso, ¿ya? Si es menor al número original, por defecto, ¿ya? Y los errores es cuando se aproxima por exceso o defecto un número, se comete un error, el cual corresponde al valor absoluto de la diferencia entre el valor exacto y su aproximación. Ya, entonces aquí, por ejemplo, dice, vamos a escribir el número aproximado por defecto a la décima. ¿Qué quiere decir por defecto? Es que se aproxima por un número menor, ¿cierto? Aquí. Dice a la décima. Entonces yo tengo el 7 a la décima va a ser esto, ¿cierto? Entonces vamos a aproximarlo como 7,2, ¿ya? Aquí lo podemos aproximar como 7, ¿no? 7,2, ¿ya? Nos está diciendo que al ser por defecto, 7,2 o la aproximación que vaya a hacer tiene que ser menor a este valor, ¿ya? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ya, dice aproximar por exceso, o sea, tiene que ser mayor al número al que voy a aproximar. Entonces tenemos 453, nos dice aproximar por exceso a la milésima. Entonces tenemos que 453 se repite y nos dice a la milésima. Como dice por exceso, tenemos que aumentar el valor, ¿cierto? Entonces lo vamos a aproximar a 453. 6 le vamos a poner, ¿ya? Esa va a ser mi aproximación, ¿ya? Entonces nosotros le podemos dar cualquier valor que sea mayor en donde nos diga la milésima, Profe, ¿ya? ¿Sí? pero ¿por qué puso 4,536 y después del 5 no venía otro 5 más como para ponerle uno más? Se ve que si yo le pongo el 5, vamos a tener un 4,5350, ¿cierto? Porque no vamos a considerar este 3, ¿cierto? Sí. Pero nos dice que tenemos que aproximar por exceso. Que aproximar por exceso nos dice que tiene que ser mayor al número original. Y 4,5350 es menor que 4,5353, ¿cierto? Entonces yo tengo que buscar un número mayor al original. ¿Ya? Entonces son aproximaciones que uno da. Es como cuando yo digo, a ver, aproximadamente de aquí a Santiago son 150 kilómetros. Así lo estiro. Quizás esté aproximando, quizás sean menos, quizás sean 148 kilómetros para Santiago, o quizás sean más, 153 kilómetros, ¿ya? Entonces, eso es una aproximación, la verdad. Entonces aquí nos están pidiendo que hagamos la aproximación a la milésima. Entonces, los valores aproximados tampoco son tan relevantes. ¿Por qué? Porque el error es muy, muy menor. O sea,
si yo me equivoqué, no sé, po, dije que eran 150 y en verdad eran 148, los 2 kilómetros que me faltaron no son tan relevantes para el viaje, ¿ya? O si dije 150 y eran 152, también eran 2 kilómetros. Entonces, el error, si se dan cuenta, el error que tuve ahí fueron 2 kilómetros de aproximación, ¿ya? Claro, las mismas aproximaciones que se hacen para medir la distancia del Sol a la Tierra, generalmente esas son como medidas teóricas, ¿ya? Entonces yo puedo decir, "Ay, de aquí a la Tierra hay tanto, o sea, del Sol hay tantos kilómetros y no sabemos todavía, pues falta mandar una máquina, un satélite que vaya para el Sol y lo mida la distancia y diga, ya, exactamente es esto. Y según mis cálculos yo lo aproximé da esto, ¿cachai? Entonces, si consideramos la distancia y hacemos todos los cálculos de aquí al Sol, por ejemplo, para calcular, no sé, la velocidad de la luz, quizás la aproximación es súper poca. Si mandamos la máquina al Sol, la distancia que varía muy poca y todos los cálculos que hemos hecho para calcular, no sé, por la velocidad de la luz, la distancia de las máquinas que pueden volar en el espacio y todo, es tan mínima que el error no se considera, ¿ya? Esto es lo que pasa cuando se aproxima, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice acá, aproximar al exceso a la décima, el error que se comete es, ya, si aproximamos al exceso, este valor a la décima, acá, tiene que ser un valor mayor que 2,73, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo poner 27,4, ¿ya? Yo lo aproximé a 27,4. Como es en exceso, tiene que ser mayor. Dice, el error que se comete. ¿Cómo calculo el error? Dice, cuando se aproxima, se comete un error, dice, el cual corresponde al valor absoluto de la diferencia entre el valor exacto y su aproximación. Entonces, para calcular el error, vamos a poner aquí la fórmula del error. El error va a ser el valor absoluto de la diferencia entre el valor exacto, en este caso va a ser 27,301, ¿cierto? Menos el valor aproximado. En este caso yo puse 27,4. ¿Ya? Si yo resto esto, me tiene que dar menos, ¿cierto? Menos 0,099. ¿Ya? Porque si yo resto aquí, vamos a hacer la resta así directa. 27,4. 0, 0. Ya. Restemos. 0, 1, 1. 0, 0. 4 a 3 no alcanza. 9. Este se vuelve 6. 13, 7 en 4 da 9, ah, no, me equivoqué. Era al revés, era al revés, era al revés. 27,4. 27,3,1. 1 aquí son 9. Este se vuelve 9 también. Este se vuelve 3. 9, 0, 0, 0. Ya, entonces 0,099. Ya, si se dan cuenta, bueno, este como el valor absoluto es 0,099. Ya. Este va a ser mi error. Si se dan cuenta, es un valor tan pequeño que como en la vida real no es tan relevante. ¿Ya? Eso quiere decir lo que es un error. Cuando un error ya es mayor a 5, por ejemplo, ahí decís, chuta, te faltó considerar muchos factores que hacen que tu resultado no sea el conveniente. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, como decía aquí el Benjamín, decía, ya, yo calculé la distancia de la Tierra al Sol
y mandé una máquina que midiera eso, y según mis cálculos da tanto, y según la máquina da tanto, si se dan cuenta la diferencia entre las dos es tan ínfima que no se considera, no era necesario mandar la máquina a medir el sol. ¿Cachai? Según mis cálculos estaba bien y todo lo que yo he aplicado con los cálculos, no sé, pues he podido crear aviones, cohetes, mandar satélites a la Luna, a Marte, a todo el espacio exterior. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, si hubiese sido la diferencia de la distancia al Sol según la máquina y según mis cálculos hubiese sido grande, no sé, hubiésemos mandado un cohete al Sol y a mitad de la distancia nos quedamos sin combustible. ¿Cachai? Es como chuta, tuvimos un error grave, pues no era la distancia que queríamos o que necesitábamos. Claro, se llama margen de error también. Pero eso quiere decir las aproximaciones. Si se dan cuenta, yo puedo aproximar por defecto, o sea, para abajo, menor al número, o por exceso, mayor al número, y según esa aproximación, puedo ver el error con el número que original menos la resta, o sea, con la resta del número que yo aproximé. O sea, si, como les decía, si yo digo ya de Santiago a Viña son 152 kilómetros realmente, y yo dije, ¿sabéis qué? Yo creo que son 148. Si llevaba esa resta, son 4 kilómetros de diferencia, ¿cierto? Y ese sería mi error. ¿Cachai? Entonces decís, chuta, te faltaron 4 kilómetros, pero ¿es relevante 4 kilómetros de aquí a de Viña a Santiago? No creo que sea tan relevante porque uno carga por litro, entonces puede que te alcance, ¿ya? O a veces puede ser más relevante si es que, no sé, pues si es un auto que en verdad da 4 kilómetros por litro, ¿cachai? Si tú me decís que es un auto que da 4.000 kilómetros por litro, decís, chuta, me faltó un litro más de benzina, ¿cachai? Que da 4 kilómetros tirado ahí en mitad de la carretera, ¿ya? Entonces ahí hay que ver cómo considerar el error, ¿ya? ¿Se entendió ahí cómo es la aproximación por exceso de efecto y los errores? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Profe, ¿Sí? Ya. ¿podría repetir la 1? ¿La 1? Sí, es que yo no Ya, estaba, fui para el baño. ya mira. La 1 dice, al escribir el número aproximado por defecto a la décima, defecto recuerda que tiene que ser menor al número. ¿Ya? Entonces tiene que ser menor a 7,2, ¿cierto? O sea, 7,2814. Si yo lo aproximo a la décima, yo puedo decir fácilmente que mi número es 7,2, ¿cierto? Y aquí van a ir hartos ceros, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, este valor es menor que 7,28, ¿cierto? ¿En cuánto es menor? En 0,0814, ¿ya? Esta sería la aproximación, ¿ya? Y si quiero calcular el error, tengo que restar las dos. Entonces, para calcular el error, tomo el valor absoluto de 7,2814, le resto mi valor aproximado, que es 7,2, y esto me va a dar 0,0814. ¿Ya? Ese sería mi error. Pero las aproximaciones, recuerden, no siempre tienen el mismo valor todo. O sea, yo puedo decir, ya si yo lo aproximo en vez de 7,2 a 7,1, está bien. ¿Por qué? Porque es un valor aproximado a 7,2814 y que es menor. ¿Ya? Ahora, hay que ver bien qué valor me sirve más, po. La idea es que cuando yo calcule el error, tiene que ser el error lo más mínimo posible, cosa que sea un valor que sea más relevante, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí, como aproximé a 7,2 y me dio 0,08, esto si yo lo multiplico por 100, me da 8,14, ¿ya? Lo multipliqué por 100 para ver porcentaje. Si se dan cuenta, me equivoqué en un 8%, ¿ya? Entonces, si yo te digo las probabilidades, puede que en un 8% me haya equivocado, ¿ya? Que en mi aproximación. Es decir, pucha, ¿sabéis qué? El riesgo de que, no sé, pues que ir tirado por benzina
es un 8% frente a un 92% de KX. ¿Cachai? Para eso son estos cálculos. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. ¿Sí? La 4 otra vez, por favor, que no entendí. Ya. Ahora vamos de nuevo con la 4. Ya la vamos a hacer más rapidita para que no lo voy a mezclar con el error. Ya. Aquí dice, aproximarlo por defecto a la décima. Ya. Por defecto tiene que ser menor que este número. ¿Ya? A la décima tiene que ser a la décima. ¿Ya? Desde la décima va adelante, para atrás. Entonces tenemos que, si yo lo puedo aproximar, lo puedo considerar como 7,2. Esa sería una aproximación. ¿Ya? Eso quiere decir, 7,2 es menor que todo este número. Es menor que todo este número, por lo tanto ya está cumpliendo por defecto bien la aproximación. Está aproximado a la décima, ¿sí? Y eso sería. Ya, yo también lo puedo aproximar a 7,1. ¿Ya? Pero en este ejercicio es más relevante el 7,2 que el 7,1. ¿Por qué? Porque yo al calcular este error me va a dar menor, con 7,2. Entonces voy a tener más efectividad en mi aproximación. ¿Ya? ¿Y cuál sería el error de las 2, profesor? ¿Cuál sería qué? El error de las 2, si uno lo calculara. Si yo lo calculo, tengo que restar estos dos, pues. El 45353 y menos el 45360. Entonces va a ser 0,0007. Ese sería mi error. Ya, porque aquí le Ah, pongo un 0. siempre se resta entonces el número original con el resultante, ¿o no? ¿Cómo? Siempre se resta el número original con el resultante, sería. Claro, que en verdad da lo mismo ese orden, porque al ser un valor absoluto, al tener el valor absoluto, el valor siempre va a dar positivo. Entonces yo le puedo restar, puedo poner este adelante y este atrás. Da lo mismo ese orden porque como es una resta, el signo en este caso no influye porque es un valor absoluto. ¿Ya? Es como decir, yo quiero restar 5 menos 4, ¿cierto? 5 menos 4 me da 1, ¿cierto? Y si quiero restar 4 menos 5, también me da 1, ¿cierto? O sea, me daría menos 1. Pero al estar en valor absoluto es lo mismo que 1, ¿ya? Entonces aquí el orden no afecta porque siempre va a dar un valor positivo, ¿ya? Sí, Ah, gracias. qué bueno que entendieron. Ya. Pasemos entonces, creo que tengo ejercicios de esto. Ah, no tengo ejercicios de esto, es que con esto ya como que se explicaba bien. Ya, vamos a pasar a las potencias en los números racionales. ¿Qué hora es? Ah, queda media horita todavía. Ya. La potencia en los números racionales. ¿Se acuerdan de las potencias, cierto? Que los vimos en los números enteros. Entonces teníamos propiedades en las potencias donde teníamos, no sé, teníamos a elevado a n, por ejemplo, por a elevado a m. Era lo mismo que a elevado a n más m. ¿Ya? Si tenemos misma base en distintos exponentes y se están multiplicando estos dos, lo único que se hace es se mantiene la base y se suman los exponentes. ¿Ya? Lo mismo pasa en las fracciones. Tenemos la misma base, ¿cierto? A partido en b. Se multiplican, tienen distintos exponentes. Lo que pasa es que se mantiene la base y se suman los exponentes. ¿Ya? Cumplen las mismas propiedades. ¿Ya? Solamente que aquí están en fracción. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una división. Cuando tenemos divisiones también, pues se restan en vez de que se sumen. ¿Ya? Cuando tenemos divisiones,
con distintos exponentes, o sea, distintas bases, pero mismo exponente, se mantiene el exponente y se multiplican las bases. Aquí se multiplica porque recuerden que cuando yo estoy dividiendo una fracción, a partido en b, dividido en c partido en d, esto es lo mismo de que yo pase el a partido en b y lo multiplique por el inverso multiplicativo, que sería d partido en c. ¿Ya? Y con las multiplicaciones también. Si tiene el mismo exponente, mantengo el exponente y multiplico las bases. ¿Ya? Y las potencias de una potencia, cuando tengo un número en una potencia, es solamente mantener la base del número y multiplicar las potencias. O sea, si yo tengo 2 tercios elevado a 2 y todo esto elevado a 3, mantenemos el 2 tercios y multiplicamos el 2 con el 3. Entonces esto va a ser 2 tercios elevado en 6. ¿Ya? Y ahí solamente queda reemplazar la potencia de cada uno. ¿Hasta ahí estamos claros? Recuerden que todo número que esté elevado a 0 siempre da 1. Puede ser 100.539.000 elevado a 0, siempre me va a dar 1. Si yo tengo una suma entera, tengo 353 en un paréntesis, más 1 partido a infinito por 5 elevado a 100 partido en x. Si todo esto está elevado a un 0, el resultado va a ser siempre 1. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Y acá, bueno, era lo que les explicaba. Tenemos aquí que cuando tenemos una potencia negativa, o sea, tenemos 3 medios elevado a menos 5, es lo mismo que ese menos hace que la fracción se invierta. Entonces va a ser 2 tercios, se invirtió mi fracción y la potencia se mantiene. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Entonces, creo que aquí tengo ejercicios de potencias de fracción. Ya vamos a dar 5 minutitos. Ya yo creo que 7, porque igual las conversiones y todo eso uno se demora más. Ya les doy 7 minutitos para que lo hagamos. También los voy a hacer aquí. Y vamos a ir ahí dándole. Entonces vamos a hacer el 1. Profesor, en la 3 el exponente negativo, ¿cierto? Es que sea muy El pequeño. exponente es negativo. Sí.
A ver. Cualquiera de las cinco. Las seis. A ver cómo van los resultados. Seis.
Ya. Miren, para no estar respondiéndole a cada uno, vamos a ir haciéndola, ¿ya? El primero, menos 3/4 al cuadrado. Ya. Sabemos que... Ahí sí. Ya, entonces sabemos que este menos que está adelante está dentro de la fracción, ¿cierto? Recuerden que las fracciones negativas pueden ser de tres tipos. Puedo tomar el número de arriba negativo, ¿cierto? Puedo tomar el número de abajo negativo, ¿cierto? O puedo considerar al medio, ¿ya? Esta es la misma fracción escrito en escrito en tres formas distintas, ¿ya? Entonces, si nosotros elevamos al cuadrado un número negativo, siempre nos va a dar positivo, entonces va a ser 3 al cuadrado, 9, y 4 al cuadrado, 16, ¿cierto? Ya. Esta sería la 1. La 2. Aquí pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces vamos a tener 1 al cuadrado 1 y 5 al cuadrado es 25. En la 3 tenemos un exponente negativo, por lo tanto esto se invierte, va a ser 3/4. Y esto se va a elevar al cuadrado, ¿cierto? Y esto nos daría 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. ¿Ya? Aquí tenemos que tener ojo. Recuerden que cuando tenemos un número sin paréntesis, esto es lo mismo que tomar el negativo y elevar el número al cuadrado. Entonces va a ser 9. Que no es lo mismo que si yo tuviera el menos 3 en un paréntesis y eso estuviera al cuadrado, porque ahí estaríamos multiplicando el menos 3 dos veces y nos daría positivo. ¿Ya? Entonces siempre tienen que darse cuenta si es que está en paréntesis o no el número negativo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener menos, esto se invierte, ¿cierto? Porque tenemos exponentes negativos, va a ser 1/3, y esto va a estar al cuadrado, ¿ya? Entonces 1/3 al cuadrado es 1/9, y se mantiene el negativo de adelante, ¿ya? Claro, el exponente también es negativo. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió ese ejercicio? Profe, si no tiene nada, se da por hecho de que tiene un 1, ¿cierto? ¿Cómo? Si no tiene nada abajo, se da por hecho que tiene un 1. Claro, siempre va a tener un 1. Si no tiene nada, siempre va a tener un 1. Ya, profe. ¿Ya? Entonces, seguimos la que viene. A ver qué me dice el público, y además en el fondo está ahí. Claro. Ya, entonces aquí tenemos 1 partido en 5 al cuadrado por 1 partido en 5 al cubo. Son las mismas bases, ¿cierto? Entonces mantenemos las bases por propiedad y sumamos los exponentes, que sería 2 más 3, esto es 5. 5 elevado al 5 me daba 3125. ¿Ya? Ese sería el resultado. ¿Ya? Que es multiplicar 5 veces el 36, o sea, el 5. ¿Ya? Tenemos también aquí, ya, este era un poquito más complicado, ¿cierto? Porque no son el mismo número, ¿ya? Pero podríamos hacer aquí una transformación. Tenemos que, recuerden que cuando tenemos un número negativo, por ejemplo, tenemos 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado, estos dos valores, o sea, estos dos números me dan 4, ¿cierto? Me dan el mismo resultado. Entonces, si yo tengo menos 1/8 al cuadrado y tengo 1/8 al cuadrado, serían el mismo valor, ¿cierto? Entonces puedo hacer esta transformación de 1/8, esto elevado al cuadrado, y esto elevado a 3, ¿ya? Porque recuerden que esta multiplicación me da 6, ¿cierto? ¿Se entiende lo que estoy haciendo, cierto? Sí, profe. ¿Sí?
Ya, entonces sabemos que este valor es el mismo que este valor. ¿Ya? A este valor le vamos a poner x. ¿Ya? Entonces yo tengo aquí un x elevado a 3 dividido un x. ¿Ya? Que esto es lo mismo que x elevado a 3 partido en x. Yo puedo simplificar acá, se me va una de las x, entonces me quedaría x elevado a 2. ¿Ya? Y ahora transformamos el valor de x, donde x era igual a, aquí le vamos a poner x era igual a 1/8 al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener 1/8 al cuadrado. Y como el x está al cuadrado, se vuelve a elevar al cuadrado. Por lo tanto, aquí vamos a tener 1/8 a la cuarta. ¿Ya? Porque no es tan sencillo de ser así como, ya esto vamos a restarlo al tiro, porque son números negativos distintos. ¿Ya? O sea, son números distintos. No entendiste mucho, ya, vamos a llegar de nuevo a la explicación. Chuta. Ya. Ya. Mira, tenemos estos dos valores que son distintos, ¿cierto? Tenemos un valor negativo y un valor positivo. ¿Ya? Entonces yo no puedo hacer la resta directa de estos dos factores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no son los mismos valores, no se puede cumplir ninguna propiedad, porque tenemos las propiedades de que son misma base, ¿cierto? Distintos exponentes. Entonces ahí se mantiene la base y se suman los exponentes. Bueno, aquí es división, entonces se restarían los exponentes. Tenemos la otra propiedad que son los mismos exponentes, ¿cierto? Distintas bases, donde aquí lo único que hacemos es dividir A por B y eso elevarlo a la misma exponente, ¿ya? Pero no se cumple ninguna de estas propiedades. Pero cuando nosotros tenemos un valor, el mismo valor en positivo y en negativo, ¿ya? O sea, tenemos aquí, por ejemplo, este es el ejemplo. 2 elevado a 2 es 4, y menos 2 elevado a 2 también es 4. Por lo tanto, si yo tengo mi mismo valor elevado al cuadrado, ya sea negativo o positivo, me va a generar siempre el mismo valor. ¿Ya? Entonces aquí, como tenemos este menos 1/8 al cuadrado, podemos generar 1/8 al cuadrado igual que este. ¿Ya? Es lo mismo que si yo hiciera esto. Tenemos 1/8 al cuadrado, y esto va a estar elevado a 3. ¿Ya? Que es esto que está acá. ¿Ya? Porque tenemos la propiedad de potencia de una potencia, ¿cierto? Si yo tengo un número elevado a 2 y esto elevado a 3, es lo mismo que el número lo tuviera como 2 por 3. ¿Ya? Y esto es 2 elevado a 6. ¿Ya? Esa es la transformación que hice acá adelante. ¿Ya? Y también tenemos que esto. ¿Ya? Entonces, yo al hacer esta transformación, puedo decir que este valor y este valor, como están elevados al cuadrado, son lo mismo. ¿Ya? Entonces, a este valor le voy a poner x. X va a ser igual a más menos 1/8. Ya puede ser cualquiera de los dos valores al cuadrado. ¿Ya? Los voy a reemplazar. Entonces aquí tenemos x elevado a 3 dividido a x. ¿Ya? Eso fue lo único que hice. Y yo al hacer esta división, me da que x elevado a 3 dividido en x me da x elevado a 2. ¿Ya? Y el x elevado a 2 no es nada más ni nada menos que 1/8 al cuadrado
ese es mi x, y como está elevado a 2, se vuelve a elevar a 2. Entonces aquí me quedaría 1/8 a la 4. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Y 1/8 a la 4, no saqué la potencia del 8, pero la vi por ahí. Y era 4096. Creo. Creo que es 4096. No sé si hicieron bien esa multiplicación. Vamos a Sí, ver. profe. ¿Sí? Sí. Sí, 4096. Bien. ¿Ya? Entonces, ese sería. ¿Ya? Ojo, no puedo llegar y asumir, bueno, en este caso coincidió que si yo le restaba los 2 al 6, me daba 1 partido 8 elevado a 4. Pero no siempre tengo que asumir eso. ¿Ya? Esa es como la forma matemática verídica por la que demuestra que eso se puede comprobar. Es lo que yo hice recién, que es como pasarlo en la álgebra y todo eso. ¿Ya? Ya, entonces esto me va a dar 1 elevado a 4096. Ya, en el siguiente tenemos, vamos a borrar esto de acá. Ya, aquí tenemos mismas bases, mismos exponentes, entonces podemos sumar los exponentes, ¿cierto? 2 más 2 es 4 y esto elevarlo a 4, entonces va a ser 1/3. Baja. 3 elevado a 4 nos da 81, creo. 3 por 3 son 9, por 3 27, por 3 81. El octavo es, ya, aquí pasa lo mismo. Ya aquí tenemos 4/5 elevado a 3 y aquí 16/25 elevado a 3. 16/25 es lo mismo que 4/5 al cuadrado, ¿cierto? Porque si yo multiplico 4 por 4 me da 16, 5 por 5, 25. Y ese 4, o sea, 16 partido 25 está elevado en 3. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener 4/5 elevado a 3. Y este va a estar dividido por 4/5 elevado a 2 por 3 son 6. ¿Ya? Y aquí resto solamente. Entonces vamos a tener 4/5. 3 menos 6 nos da menos 3. Esto se va a dar vuelta. Y se va a elevar a 3. 5 elevado a 3 es 125. Y 4 elevado a 3 es 64. ¿Ya? Ese sería el resultado. No sé si alguien le dio esa. Me perdí en la 8. ¿Cómo? Me perdí en el paso que hizo justo abajo. Y Ya, vi mira. cuando lo transformó. Lo vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Para el que no entendió. Mira. Acá. Ya, tenemos 4/5, ¿cierto? Y 16 partido en 25. 16 partido en 25 es lo mismo que 4/5 al cuadrado. ¿Cierto? Y ese 4/5 que sería esto igual a 16/25. ¿Ya? Y como el 16/25 está al cubo, es lo mismo que volviera a elevar esto al cubo. ¿Ya? Entonces esto al final me va a dar 4/5 elevado a 2 por 3 son 6. ¿Cierto? Sí, profe. Estamos en esta parte nomás. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Ya, entonces aquí vamos a tener la división de 4/5 elevado a 3, que corresponde a esto, dividido en 4/5 elevado a 6.
como son misma base y distintos exponentes, se mantienen las bases y se restan los exponentes, ¿cierto? 3 menos 6. Esto me va a dar una resta negativa, por lo tanto va a quedar 4 quintos elevado a menos 3 y como es negativo, esto hace que se invierta la fracción. Entonces vamos a tener 5 cuartos elevado a 3. Y 5 cuartos elevado a 3 es 125. Oye, estoy escribiendo mal. 125 partido en 4 al cubo nos da 64. Y ese sería el resultado. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, ahora sí entendí. Ya. Y el último. Ya. Aquí tenemos 6 dividido en 10, ¿cierto? Elevado en 4. Dividido 3 dividido en 10. Y esto también está elevado a 4. ¿Cierto? Entonces, como tenemos mismos exponentes, pero distintas bases, vamos a dividir 6 décimos dividido en 3 medios, o sea, 3 décimos, y todo esto lo vamos a elevar a 4. Esto es lo mismo que 6 décimos por 10 tercios, ¿ya? Porque si tenemos una división, podemos pasarlo a multiplicación y lo que hace es invertir la fracción, la segunda fracción, y esto elevarlo a 4. ¿Ya? Aquí podemos simplificar cruzado, 10 con el 10, esto se vuelve 1, 1, y 6 dividido en 3 me da 2. Por lo tanto, el valor aquí va a ser 2 elevado en 4. ¿Ya? Y 2 elevado a 4 es 16. Y ese sería el resultado. Bueno. Profesor, ¿de ahora en adelante todas las clases van a ser el día sábado o no? No. No, chiquillos, sí fue porque el miércoles yo tuve que rendir unas pruebas por la universidad y justo me calzaba con el horario de la clase. Entonces, por eso tuve que cambiarlas para este sábado. Bien. El otro miércoles va a haber clases de nuevo. O sea, el miércoles, ¿ya? Puede que tengamos una clase recuperativa uno de los sábados, porque igual creo que les debo una clase, pero no va a ser siempre. Es cuando tenga que recuperar clases por un tema de horario y eso, ¿ya? Todavía no se vayan, ya les voy a sacar un pantallazo a los que asistieron para guardarlos en la lista. Voy a dejar de... a ver, déjenme ver qué es lo que sigue. Ah, bueno, aquí tenemos más ejercicios, pero eso los vamos a dejar para la otra clase. Después vamos a pasar a lo que es porcentaje, ¿ya? Ya, déjenme sacar un pantallazo. Voy a dejar de compartir aquí, chiquillos. Y... Y esto bien. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, chiquillos. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya, la otra clase terminamos de ver esos ejercicios, que son un poquito más largos, pero lo vamos a explicar rapidito.
Y vamos a pasar a lo que son porcentajes. Porcentajes y un poco de números irracionales. ¿Ya? Eso, chiquillos. ¿Ya? Nos vemos el miércoles. Que les vaya súper. Que estén bien. Disfruten este fin de semana largo, ya que el lunes es feriado. Así que para que puedan descansar un poco también. Y nada, pues nos vemos el miércoles. ¿Ya? Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Cuídese. Chao, profe. Ah, espérense, a ver. No, váyanse No, nomás. profe. Alguien que me preguntó algo. A ver. No, estoy haciendo otra carrera, Benjo. Estoy estudiando ingeniería civil industrial. Sí, Esteban. Mira, a ver. Creo que tengo aquí. No sé si hasta segundo medio, pero a ver, voy a compartir al tiro la pantalla para que. Tenemos que pasar los conjuntos numéricos, los porcentajes, raíces. Se ve en mi pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya, entonces, mira, nosotros ya vamos a terminar con los conjuntos. Dentro de los conjuntos estamos pasando lo que son porcentajes y raíces enésimas, que esas las vamos a pasar la próxima clase, que es con los números irracionales y los logaritmos que van a ir aparte también, ¿ya? Pero de esta a la otra clase vamos a terminar ya con este primer eje, ¿ya? Después viene lo que es geometría. Ah, no, álgebra y funciones, ¿ya? Pero en álgebra y funciones igual se pasa súper rapidito, porque se explica con hartos gráficos, son una que otra fórmula, no es tan... Las expresiones algebraicas quizás les cuesten porque hay que expresar con X, lo que les hice hoy día ahora con un ejercicio, pero no es tan complicado, ¿ya? Y después iremos a geometría. Y yo creo que lo más fuerte que hay que analizar bien es como probabilidad y estadística, que eso es como una parte fuerte de la prueba, ¿ya? No sé si les han pasado probabilidades y estadísticas, pero conmigo yo creo que van a quedar bien. Buena. El profe de repente da las clases. Ya, pero eso es más que nada, chiquillos, ¿ya? Así que yo me tengo que conseguir todavía sus correos, ya no lo he hablado todavía con Carita, para mandarle el libro de ejercicio, ¿ya? Estilo PSU. ¿Ya? Chao, chiquillos, que estén bien, cuídense, Nos vemos, profe. que Muchas les vaya gracias. bien. Chao, chao.